Bueno, Argentina giró a la derecha con el candidato A que porcentualmente además sacó más votos desde Juan Domingo Perón. Así histórico es el triunfo de Milei en la Argentina. Queremos profundizar de inmediato sobre este y también otros temas de la coyuntura junto a la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. ¿Cómo está, senadora? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días, senadora, bienvenida. Bueno, lo primero es cuál es su impresión respecto a este histórico triunfo de Javier Milei con 11 puntos de diferencia. ¿Qué impacto tiene para el progresismo de América Latina? Bueno, la verdad es que no sé si contra todo pronóstico, porque finalmente las lecturas que se dan, ahí escuchábamos, algunos dicen que es un voto de castigo. En Argentina en general los liderazgos son más bien personales, mucho más que de proyectos políticos, pero evidentemente que hay un cambio importante. Termina un ciclo largo del peronismo con todas sus variantes, porque no es el mismo peronismo el de Menem que el de Kirchner o el que representaba a Massa, pero al final lo que vemos, creo yo, es una clase política que ha estado enfocada no en resolver los problemas de la gente. Yo estuve hace poco en Buenos Aires y me hablaban cómo estas ayudas sociales que muchas veces son necesarias en los países, finalmente allá se fueron utilizando electoralmente, mal utilizando, y mucha gente resentía aquellos que son trabajadores y que finalmente dicen, bueno, yo salgo a trabajar todos los días, y hay otros que simplemente reciben bonos. Entonces, me parece que con una inflación desatada, era poco probable que el candidato oficialista, que además estaba a cargo precisamente de la economía, pudiera resultar vencedor. Sí quisiera pensar en que Milei va a entender su nuevo rol como presidente, ya no como candidato, pensando en que no tiene mayorías en el Congreso, que no tiene votos. Por lo tanto, él va a tener que construir una cierta alianza que le permita dar gobernabilidad a la Argentina y darle solución a los problemas que él identificó bastante bien, pero cuyas soluciones no son como las planteó de un día para el otro. Senadora, ¿usted hace alguna proyección del fenómeno Milei en Chile? Quienes lo ven a él con malos ojos piensan que podría ser un problema para, no sé, la extrema derecha en Chile, que pudiera tener ahí un efecto reflejo, y si Milei no hace bien las cosas, a lo mejor eso pudiera impactar, por ejemplo, en las aspiraciones presidenciales de Kast. Otros, por el contrario, ven que esto, quienes ven con mejores ojos a Milei, por cierto, ven que esto es un gran golpe para las izquierdas latinoamericanas y que se está poniendo en duda el modelo, el rol del Estado, por ejemplo, todo lo que Milei ha criticado. ¿Qué proyección hace usted del fenómeno Milei en nuestro país? No, mire, yo creo que más que proyectar el caso de Argentina, nosotros tenemos que preocuparnos de la situación que tenemos en el país. Tenemos un problema de seguridad que hay que afrontar con decisión, transversalmente. Este no es un problema de la derecha, no es un problema que desde la izquierda no se pueda resolver, al contrario. Nosotros tenemos que tener una transversalidad suficiente, como la hemos tenido para aprobar las 33 leyes que han ya ha sido aprobado durante el gobierno en materia de seguridad, que no solo suben penas, hay que ser claro. Muchas veces se habla del populismo penal, yo también he sido crítica de aquello. Cuando se habla solo de subir penas, eso no produce un efecto per se. Pero sí tenemos otras leyes que buscan dar otros instrumentos, herramientas investigativas que crean nuevas figuras penales como el sicariato, o que derechamente configuran como delito el hecho de tener el porte o el ingreso de celulares a recintos penales. Esas son normas que van a ser eficientes en cuanto también el resto del sistema procesal pueda dar resolución judicial y condenas a los culpables, porque lo otro que tenemos son leyes que terminan siendo inaplicables en la práctica, y consecuentemente los delincuentes ven ahí un espacio de impunidad que hace que finalmente se tomen los barrios, se instale el narcotráfico y tengamos esta lucha hoy día contra el crimen organizado. Por lo tanto, en ese tema, por ejemplo, y también en los de los derechos sociales, que son aquellos que son acuciantes para nuestra ciudadanía, y particularmente para quienes son ya están en situación de estar pensionados, o muchos que no pueden pensionarse porque con la baja pensión proyectada no pueden dejar de trabajar, personas que tienen 70, 75 años y que siguen en vida laboral activa porque no pueden pensionarse.
Bueno, esa es la preocupación que tenemos que tener, porque si no, lo que va a ocurrir es que de verdad las personas ya no confían en la política, y cuando las personas dejan de confiar en la política y en la democracia, tenemos un problema mucho mayor. Ya. Senadora, y a propósito de la confianza en la política y en los políticos, y quiero traerla al plano local, a la crisis de seguridad que está viviendo el país. Anoche conocíamos, por ejemplo, la encuesta CADEM, que mostraba que el 84% de las personas tiene temor a la delincuencia, el índice más alto desde el año 2014, o sea, en los últimos 10 años prácticamente. Las decisiones que está tomando el gobierno del presidente Boric, ¿son las correctas, son confiables? Estos anuncios que se han hecho en las últimas horas que todavía no los conocemos en la letra chica. Bueno, mire, el año 2014 empezó el gobierno de la presidenta Bachelet. Yo tuve oportunidad de ingresar a trabajar al Ministerio de Justicia en ese tiempo, a cargo de la División Jurídica, y tramitar importantes leyes que formaban parte de una agenda de seguridad. Teníamos el tema del robo de los cajeros automáticos, el robo de los camiones desde aduana, el bombazo, el acto terrorista, diría yo, de la escuela militar. Y empezamos a abordar con decisión aquello en ese tiempo. Se hizo una agenda de seguridad que robusteció a Carabineros, se le permitió mayor ingreso para tener más policías. El fortalecimiento del Ministerio Público 2.0 también se hizo en ese tiempo, entregándole recursos ingentes al Ministerio Público, con una planta de funcionarios de 577 personas más que se requerían en ese momento. Ahora bien, 8 años después, ¿tenemos un problema? Claro que lo tenemos, porque en el gobierno del presidente Piñera no se hizo ninguna reforma sustantiva en materia de seguridad. No se entregaron recursos importantes a las policías. No se compró vehículos. En materia de inmigración, sabemos que ingresaron cantidades importantes de personas por la frontera indocumentadas, y que ahora que piden que sean expulsados 12.000 personas en 3 meses, en 4 años se expulsaron 1.200 ciudadanos venezolanos. Entonces, no veamos hoy día la paja en el ojo ajeno cuando no se vio la viga en el propio. Y no quiero con esto empatar ni decir que todo es culpa del gobierno interior, sino solamente decir que la seguridad es una política de Estado. No es una política de cada gobierno, y que cada gobierno llegue a reformular, porque cuando se abandonan las políticas que se iniciaron en un gobierno, no porque sean malas políticas, sino porque venían del gobierno del signo contrario, pasa lo que ocurrió ahora, que cuando entra el gobierno del presidente Boric se encuentra con situación descontrolada en la Araucanía, situación descontrolada en la macrozona norte, con altos índices de delincuencia y una criminalidad jamás antes vista en las grandes ciudades, porque hoy día no solo se cometen más delitos, sino que son de una mayor violencia, una tasa de homicidios que nunca habíamos tenido en Chile. Entonces, enfrentar esto requiere una decisión de país, requiere una transversalidad importante, donde todos entendamos que si no existen las mínimas condiciones de seguridad para poder circular en la vía pública, malamente podemos hacer ejercicio de todo el resto de los derechos que nuestra Constitución nos asegura. Senadora, ¿no es un poco autocomplaciente cuando ya un gobierno lleva casi 2 años gobernando, seguir comparándose con el gobierno anterior? Yo me imagino que cada gobierno tiene que enfrentar distintas cosas, habrá muchas explicaciones desde Piñera para decir lo que hizo, lo que no hizo, pero en el fondo, ¿por qué en 2 años no poder controlar la situación? Pensando también que las responsabilidades en todos los periodos son compartidas, porque muchas de las leyes que en el gobierno anterior se trataban de tramitar encontraban una oposición por parte de quienes hoy día están en el oficialismo. El tema de las expulsiones fue tremendamente polémico en ese momento. Se acusó al gobierno de Sebastián Piñera de estar pasando por encima de los derechos humanos de las personas que se sacaban con los overoles blancos. El gobierno en ese momento consideraba que era un tema de disuasión. Y así un largo suma y sigue. Por lo tanto, me imagino que las responsabilidades son muy compartidas. La pregunta es, 2 años gobernando, ¿no han sido suficientes para poder atender a lo que a este gobierno le toca enfrentar? Lo dije, yo no estoy haciendo empates ni mucho menos, pero lo que digo, lo dije al final también, es que estos son políticas de Estado, Carla. Cuando durante 4 años tú tienes una decisión de un gobierno, como fue el gobierno de la presidenta Bachelet, de enfrentar la criminalidad, de dictar leyes, pero no solo dictar leyes, sino que dotar de recursos al Estado, al Ministerio Público, al Poder Judicial, construyendo nuevos tribunales, dotándolos de nuevos recursos, cambiando las normas. Por ejemplo, la ley de control de identidad se aprobó en el gobierno de la presidenta Bachelet. A mí me tocó tramitar esa ley, entre otras cosas.
Entonces se le dieron nuevas facultades o se le quitaron facultades a Carabineros de materias administrativas para que hubiera liberación del recurso humano carabinero en la calle. Entonces nosotros hicimos una agenda de seguridad que después en el gobierno del presidente Piñera no se continuó y quedó abandonada. Y cuando tú tienes 4 años de una inactividad en cualquier materia, evidentemente te encuentras después con un problema acumulado. Entonces, en este gobierno se han hecho las cosas como deben hacerse. Se han dictado 33 leyes y, como digo, no solo leyes que aumentan penas, porque el solo aumento de penas está comprobado que no va a hacer que las personas dejen de delinquir. ¿Senadora? Lo que corresponde y lo que deja, lo que hace que termine o bajen las tasas de delincuencia es terminar con la impunidad. Y para eso necesitamos hoy día no solo dotar de recursos a cada una de las instituciones, sino que aquellas instituciones trabajen en forma coordinada bajo una sola meta, una sola política criminal que esté enfocada desde el Estado. Ya, entonces usted considera que el gobierno ha hecho todo lo que ha tenido que hacer en materia de delincuencia. Y se lo pregunto porque usted habla de estas 33 medidas o leyes que se han aprobado, pero que entiendo que en gran parte son producto de ese fast track legislativo que se propuso en un momento crítico, donde en un plazo de 1 mes y medio se asesinó a 3 carabineros. Entonces, la pregunta es, ¿puede la agenda avanzar a raíz de los hechos así de violentos? ¿Y no será eso más bien reactivo que proactivo? Porque también hemos visto que lamentablemente hechos muy tremendos aceleran muchas veces los plazos. ¿No se debería ser más proactivo que reactivo? Parece que no nos escuchó. No escuché nada. Ya, como que se le congeló, me di cuenta. No, Sí. Le preguntaba yo por la reacción o la proactividad que se ha tenido en esta materia, porque también esas medidas legislativas han sido respuesta, por ejemplo, a un punto de inflexión, que fue el asesinato de 3 carabineros en un plazo de ¿cuánto? 1 mes y medio. Y ahí se habló de fast track legislativo, se empezó a legislar. Hoy día nuevamente tenemos un gobernador que habla de una crisis, de una pandemia de homicidios y estamos viendo cuál es la reacción. ¿No será mejor ser proactivo que reactivo? Sí, se aceleraron las normas, pero ya venían varias normas dictadas con anterioridad, Carla. La verdad es que efectivamente el Congreso ha tenido un trabajo, digamos, particularmente enfocado a esto. Yo también integro la Comisión de Seguridad del Senado, donde hemos ido resolviendo temas que por largos años no se trataban o no se resolvían. Las usurpaciones, por ejemplo, temas en que se toman casas, se toman campos y la gente queda instalada por años porque no había las medidas para poder sacar a esas personas rápidamente. Hoy día se ha constituido como delito, pero además le entrega herramientas al juez para poder hacer los desalojos inmediatamente. Es decir, nos vamos haciendo cargo como Estado en paralelo, porque el Poder Legislativo también funciona como colegislador con el Poder Ejecutivo. Nos estamos Senadora, haciendo cargo de los problemas. Sí, pero bueno, en lo práctico, en su labor como senadora de la República, ¿está disponible su voto para flexibilizar la expulsión de migrantes o no? Mire, yo y nuestro partido siempre ha estado disponible para todas aquellas normas que vayan en mejorar todos los temas de seguridad. Pero sí, en el problema de la expulsión, no es un problema legislativo, quiero decirle. Aquí tenemos un problema de orden práctico. Están dictadas las expulsiones administrativas y judiciales, están firmes las resoluciones. El problema que tenemos es en particular con los venezolanos, porque las reconducciones a Bolivia se han hecho con cifras muy importantes y mucho mayores que los años anteriores. El problema está cómo llevamos a los venezolanos a Venezuela en circunstancias de que hay un problema operativo, que no se pueden aterrizar los aviones chilenos allá, los aviones comerciales también tienen restricciones y por lo tanto tenemos un problema de poder expulsar diariamente 2 ciudadanos venezolanos, siendo más de 10.000, imagínense cuántos vuelos habría que esperar. Senadora, Eso es lo que está buscando el gobierno, agilizar a través de la diplomacia, a través del embajador Jaime Gazmuri y también con la próxima visita que hará el subsecretario Manuel Monsalve a ese país. Sí, pues no le ha ido bien al gobierno con las tratativas con Venezuela. Veíamos ahí al subsecretario Monsalve que decía que no puede ir el avión de la FACH con los venezolanos y devolverlo. Pero en la práctica, en lo que uno ve todos los días, senadora, esta semana no dejamos de impresionarnos con lo que pasó en Quinta Normal, donde personas sacaron armas, intentaron atacar a unos guardias municipales, fueron detenidas esas personas finalmente y ahora están libres. Como yo estoy acá trabajando, estas personas pueden estar perfectamente ahora en la calle. ¿El sistema está funcionando bien? ¿Por qué esas personas que son extranjeras, que cometieron un delito, no son expulsadas de inmediato en el país y se les da una segunda oportunidad?
Bueno, ahí por eso digo que tenemos problemas también con la aplicación de las leyes. La verdad es que puede ser personas con irreprochable conducta anterior, pero el solo hecho de ver esas imágenes da cuenta de que son personas que constituyen un peligro para la sociedad y por lo tanto el juez puede y debe decretar la prisión preventiva, porque es evidente que esas personas salen y van a volver a delinquir. ¿Por qué van a volver a delinquir? Porque tienen un manto de impunidad, porque no quedaron detenidos, porque saben que finalmente sale gratis hacer aquello que ellos estaban efectuando. Si ustedes se fijan en esas imágenes, estaban los guardias con un palo tratando de repeler frente a tipos que tenían cuchillos, que la hoja era de 40 centímetros y pistolas. Entonces la verdad es que esto no puede ocurrir porque finalmente, y por eso yo he dicho, muchas veces los jueces terminan fallando contra el sentido común. Las personas, nadie puede entender que esas personas no queden en prisión preventiva. Senadora, la semana pasada entiendo que hubo una invitación cursada por La Moneda a varias exautoridades de seguridad, exministros del Interior, exsubsecretarios, llegaron bien poquitos, 3, en realidad creo que fue el día jueves, si mal no recuerdo, y se decía que para esta semana se iba a hacer un intento nuevamente de ese tipo. ¿A usted le parece que esa vía es la correcta? ¿Le parece que el gobierno debiese tratar de volver a instalar esta idea de un acuerdo transversal en torno a la seguridad, por ejemplo, con ex autoridades de derecha o con parlamentarios de derecha que estén hoy día en la oposición? Yo creo que todos los esfuerzos son necesarios. Hay que hacer esfuerzos legislativos, esfuerzos administrativos, como esto de agilizar las expulsiones, que tiene un canal administrativo y político, diplomático. Y también tenemos que hacer todos los esfuerzos desde la política de buscar los puntos de encuentro. Hemos sido bastante poco, digamos, eficientes en esto, diría yo, desde la discusión constitucional, en donde tuvimos la oportunidad de tener un gran acuerdo y finalmente perdimos aquello por la intransigencia del Partido Republicano, y aquí estamos nuevamente, unos de un lado y otros de otro, en circunstancias que una constitución deberá ser la oportunidad de que nos unamos como país. Yo creo que se va a rechazar este nuevo intento constitucional simplemente por eso, porque no es una constitución que una al país, porque no es un buen texto y en consecuencia el compromiso del Partido Socialista, y así lo señalamos en la resolución de nuestra comisión política que estuvo por la opción en contra, fue decir que nos tenemos que abocar con prioridad y con agilidad a resolver los temas de seguridad, de pensiones, porque no podemos seguir con ciudadanos chilenos con pensiones de 60.000 pesos. Eso es una vergüenza para el país. No podemos dejar de lado solucionar el problema de la salud y de la educación, que son prioritarios para nuestros jóvenes, para nuestra ciudadanía. Tenemos problemas graves que atender y, por lo tanto, si no logramos hacer estos acuerdos de país, va a ser muy difícil avanzar, porque finalmente cada uno termina hablando desde su trinchera, desde sus intereses, buscando muchas veces mantener el statu quo, como en el caso de la AFP y la ISAPRE, lo que ha quedado patente en el proyecto constitucional que se le propone al país, o Senadora, en la discusión de las leyes. Llevamos 3 gobiernos tratando de mejorar las pensiones en Chile, 3 gobiernos, la presidenta Bachelet, el presidente Piñera y el presidente Boric. Es imposible que el país funcione de esa manera. Nosotros necesitamos grandes acuerdos. senadora Bodanovich, a propósito del tema constitucional que usted planteaba, el Partido Socialista ha dicho que está en contra de este proyecto que vamos a tener que votar los chilenos el próximo 17 de diciembre. ¿Desde el PS van a tomar alguna decisión similar a la que tomó el PPD durante este fin de semana, que se ha comprometido a que el tema constitucional se cierra el 17 de diciembre y eventualmente pueda abrirse después del año 2030? Han fijado una fecha. ¿El PS va a hacer lo mismo? Nosotros ya lo hicimos, nosotros ya dijimos que no íbamos a tener un tercer proceso constituyente, que Pero no con un vamos plazo a... de veda de que no se habla más del tema hasta el 2030, dice el PPD, no sé el caso del PS. No hemos hablado de un plazo, pero la verdad es que yo respeto y coincido, respeto la opinión del PPD y coincido con que probablemente sea un mediano o largo plazo durante el cual no nos podamos abocar a la discusión constitucional. No hemos nunca pensado en ponerle un plazo, un año, una fecha determinada, pero por cierto que esta discusión constitucional tiene que responder a momentos constitucionales. Las discusiones constitucionales se dan en un momento de país
Y el momento de país que nosotros estamos viviendo hoy día es un momento de mucha fragmentación, de mucha discusión y que no da para poder hacer construcción de estos grandes acuerdos. Por eso que la decisión nuestra es a partir de ahora, no esperar tampoco el 17 de diciembre, es desde ahora, y lo hemos hecho permanentemente, sostener todo tipo de diálogo para buscar los grandes acuerdos que el país necesita. Al país le importa tener pensiones dignas. Eso fue aquello que reclamaban el día o en el post-estallido social. Las marchas eran por aquello, no eran por una nueva constitución. Por lo tanto, nosotros necesitamos solucionar esto porque además nuestros adultos mayores, muchos de ellos ni siquiera se pueden pensionar hoy día porque no tienen las condiciones para vivir de acuerdo a la pensión proyectada. Y por lo tanto tenemos personas ya de la tercera edad que siguen trabajando por imposibilidad de jubilarse, por una imposibilidad real. Entonces debemos hacernos cargo de esto. Y eso ya lo estamos conversando con los demás partidos políticos en materia de seguridad, en materia de derechos sociales en general, pero tenemos que tener salidas concretas, oportunas, porque ya creo que está bastante agotado el tema y sobre todo en materia de seguridad. A mí me parece que si no tenemos un país donde podamos salir a la calle tranquilos, todo el resto de los derechos finalmente terminan siendo secundarios porque no podemos ejercerlos, no podemos ejercer la libertad de desplazamiento, no podemos ejercer ningún tipo de libertades en la medida que la seguridad o la inseguridad nos impide aquello. Bien, pues senadora Bodanovich, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que le vaya bien. Gracias, senadora. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, buen día.